Hola jóvenes, en este video voy a explicarles 5 formas de calcular el valor de la gravedad cerca a la superficie terrestre. La primera forma, vamos a utilizar las ecuaciones cinemáticas de caída libre, espacio igual, altura igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de la gravedad por tiempo parado. Si yo a partir de esta fórmula dejo caer un cuerpo, es decir, que la velocidad inicial cero, este término de la ecuación se va a anular y nos quedaría que la altura es igual a un medio de la gravedad por tiempo elevado al cuadrado. Si de acá despejamos la gravedad, entonces el 2 pasa a multiplicar y T2 a dividir y nos quedaría que la gravedad es 2 veces la altura dividido tiempo cuadrado. Quiere decir que nosotros con esta fórmula podríamos hallar el valor de la gravedad. Si dejamos caer el cuerpo, medimos una determinada altura y cronometramos el tiempo que tarde en caer el cuerpo, ¿cierto? Esa sería la técnica para poder hallarlo. Para eso, entonces, utilicemos este simulador de GeoGebra de Edison Andrade y vamos a dejar caer un cuerpo desde una altura de 3 metros. Vamos a dejarlo caer, él aquí nos muestra y cronometremos el tiempo. Y aquí el simulador nos va a simular la caída con velocidad inicial cero y él va hallando el tiempo. Incluso tiene aquí la gráfica pues para de altura en función del tiempo. Nos interesa solamente mirar el tiempo que tarda en caer. Él ahí está en valor pues simulado. Vemos que el objeto va cayendo y aquí se está registrando el tiempo. Está cayendo desde una altura de 3 metros y vamos a ver cuánto tarda en impactar al suelo. Tarda 0.782 segundos. Entonces, con estos dos datos vamos a calcular el valor de la gravedad. Entonces, el valor de la gravedad sería 2 veces la altura de los 3 metros dividido el tiempo que tardó en caer, ¿cierto? Tardó 0.782 segundos. Dividido 0.782 segundos, esto elevado al cuadrado. Entonces nos iría a dar a nosotros aquí la unidad de metros por segundo cuadrado. Tendríamos 2 por 3 dividido 0.782 elevado al cuadrado, nos da un valor de 9.81, aproximadamente 9.8. Entonces, nuestro primer método sería utilizar las ecuaciones cinemáticas, dejamos caer el cuerpo con una velocidad inicial cero, medimos la altura y registramos el tiempo que tarda en caer. Eso sería una forma. Una segunda forma sería a partir de la ecuación cinemática de caída libre de velocidad final igual a velocidad inicial más o menos gravedad por tiempo, ¿cierto? Para eso entonces vamos a utilizar aquí este simulador del PET, donde vamos a disparar un cañón y vemos que la bola sale, va hasta arriba y vuelve a caer. Nosotros incluso este simulador muestra hasta los vectores velocidad, ¿no? Miren que ahí nos está mostrando el vector velocidad. Cuando va disminuyendo, ahí alcanza la altura máxima y después se devuelve y empieza a aumentar a medida que vaya cayendo. Y el que nos interesa a nosotros es el vector aceleración. Fíjese que ese es el vector aceleración. En todo momento el vector viene dirigido hacia abajo y nos interesa calcular la magnitud de ese vector. Entonces, ¿qué datos tenemos nosotros acá? Nosotros tendríamos una velocidad, una rapidez inicial de 14 metros por segundo y con este dispositivo en el simulador del PET de movimiento parabólico podemos pararnos en el punto más alto y calcular el tiempo que tarda en subir. El tiempo que está tardando en subir es un tiempo de 1.43 segundos cuando la velocidad es de 14 metros por segundo. Entonces, ¿cómo hacerlo? Dispararíamos el cañón, pero tendríamos que conocer la velocidad con que sale. En este caso, la rapidez la conocemos, 14 metros por segundo, y hallar el tiempo. Porque entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. Cuando él alcance la altura máxima, esa velocidad final a nosotros nos va a dar cero. Entonces este término se anularía y nos quedaría que cero es igual a la velocidad inicial menos la gravedad por el tiempo porque el objeto va subiendo. Si lo paso al lado izquierdo quedaría que la gravedad por el tiempo es igual a la velocidad inicial, donde la gravedad sería la velocidad inicial y el tiempo pasa a dividir. Nosotros la velocidad inicial utilizando este simulador la conocemos, es de 14 metros por segundo. Entonces tendríamos aquí 14 metros por segundo 14 metros por segundo dividido el tiempo
y el tiempo que tardó en ascender es de 1.43 segundos en alcanzar su altura máxima. Entonces dividido 1.43 segundos, le agregamos aquí un 1 y hacemos el producto de extremos y medio, nos va a dar metros por segundo cuadrado. Entonces tendríamos 14 dividido 1.43 nos da un valor de 9.8 aproximadamente, 9.8 metros por segundo, que es el valor de la gravedad terrestre cerca a la superficie de la Tierra. Muy bien, tercer método de cómo hallar el valor de la gravedad. Para eso vamos a utilizar entonces este simulador de péndulo, también del PET. Bueno, entonces vamos a hacerlo acá, vamos a sacar aquí el laboratorio y para este caso, entonces nosotros tenemos que recurrir a la siguiente fórmula. En un péndulo simple, que es solamente una masa atada a una cuerda de longitud L que está oscilando, la fórmula del péndulo simple está dada por T igual 2pi raíz cuadrada de L sobre G. Esa es la fórmula para un péndulo simple. Si nosotros elevamos al cuadrado, entonces quedaría que t cuadrado es igual a 4pi cuadrado L sobre G. O sea que si yo despejo G sería 4pi cuadrado L sobre T2. Donde ¿qué es T? T es el tiempo en hacer una oscilación completa. ¿Cuánto tarda él en hacer una oscilación completa? O si cronometro varias oscilaciones completas, pues sería el tiempo sobre el número de oscilaciones completas. Y esta cantidad T mayúscula es lo que se le conoce con el nombre de periodo, ¿cierto? En un péndulo simple. De esa forma no necesitaríamos sino un cronómetro y un flexómetro para medir la longitud del péndulo, ¿cierto? El simulador a nosotros nos permite eso, no vamos a colocar fricción. Aquí dice que el valor de la gravedad es de 9.81 y nosotros podemos aquí alargar desde este punto, miren, podemos controlar la longitud del péndulo. Voy a colocar una longitud de 0.8 metros y lo voy a separar aproximadamente 10 grados y lo voy a poner a oscilar sin que haya fricción. Y de esa manera entonces nosotros podríamos calcular, miren que aquí tendríamos la regla para nosotros medir la longitud, tendríamos el cronómetro, pero él también tiene una opción aquí de que nos dé el periodo. Y miren que nos va a dar el rastro del periodo, el movimiento arranca acá y viene hasta este extremo, se devuelve y cuando vuelve a ese punto cronometra el periodo. Miren que ahí lo volvimos a hacer. Entonces, los valores que nos está entregando este simulador y que eso sería lo real que podemos hacer nosotros, una masa, una longitud, una regla y un cronómetro y hallar el tiempo en hacer la oscilación completa. Para nuestro caso tenemos una longitud de 0.8 metros, entonces tendríamos nosotros acá lo siguiente, tendríamos una longitud, un L de 0.8 metros, y un periodo que es el que me está calculando a mí este simulador de 1.7977. 1.7977 es aproximadamente 1.8 segundos, digámoslo aproximado. Si utilizamos entonces esta fórmula que es a partir del péndulo simple, nos quedaría que la gravedad es 4pi cuadrado L sobre T2, que en nuestro caso sería 4pi cuadrado 0.8 metros, recuerden que la longitud tiene unidades de metros, en ese caso sobre 1.8 segundos elevado al cuadrado. De nuevo, entonces el valor de la gravedad nos va a dar en unidades de metros por segundo cuadrado y vamos a hacer la operación 4 por 3.1416 al cuadrado por 0.8 dividido 1.8 elevado al cuadrado. Eso nos da un valor de 9.77, aproximadamente 9.8 metros por segundo cuadrado. Entonces miren que con los tres métodos estamos teniendo nosotros que cerca de la superficie terrestre el valor de la gravedad es de 9.8. Muy bien, un cuarto método de cómo hallar nosotros ese valor de la gravedad sería hacer lo siguiente. Si nosotros cogemos una masa, la colocamos a un resorte y pues aquí el resorte estaría oscilando, aquí le tengo algo de amortiguamiento. Fíjese que yo desde aquí puedo colocar que me muestre la posición inicial y yo también puedo sacar de estos simuladores una regla para medir qué tanto baja el cuerpo, ¿cierto? Hasta este punto, medir la distancia X
Eh, Además de eso, nosotros podemos mirar la masa que se le está colocando. Entonces, lo primero que nosotros debemos de hacer es conocer esta constante del resorte. Como este es un simulador y no nos está entregando valores aquí, pues aquí simplemente nos está mostrando el valor de la gravedad, pero voy a describir cuál sería el procedimiento a seguir. En el caso de una masa, de un sistema masa-resorte, la fórmula a aplicar sería la siguiente: el periodo es igual a 2pi raíz cuadrada de m sobre k, donde este t es el tiempo que tarde en hacer una oscilación completa. Eso sería el tiempo que él tarde en hacer una oscilación completa, en subir y bajar. Si nosotros tuviéramos el cronómetro, ¿cierto? Si sacáramos el cronómetro y cogemos la masa, la soltamos y hallamos el tiempo que él tarde en hacer una oscilación completa, aquí lo más conveniente sería calcular el tiempo en varias oscilaciones, podríamos hallar el periodo. Entonces, el periodo sería el tiempo sobre el número de oscilaciones, en este caso oscilaciones completas del resorte, y podríamos hallar este T. La masa sería la masa que nosotros le estamos colocando al resorte, pasándola, por ejemplo, a kilogramos, aquí están unidades de gramos, o sea que eso es un valor conocido. Entonces tendríamos nosotros lo siguiente, que T2 es igual a 4pi cuadrado m sobre k, por lo tanto la constante sería 4pi2 m sobre T2. Muy bien, con esta fórmula podemos hallar la constante de elasticidad del resorte. Pero ¿cómo vamos a hallar nosotros el valor de la gravedad? Recuerden la ley de Hooke. La ley de Hooke en los resortes nos dice a nosotros que la fuerza es del estilo K por X, donde K es la constante. Por eso necesitaríamos hallar la constante. Para hallar la constante necesitaríamos saber si no la masa, poner auxilio del resorte, hallar el periodo, hallaríamos la constante, ¿cierto? Que estaría en unidades de Newton sobre metro, ¿cierto? Si estamos en el sistema internacional. O sea que K ya sería conocido. Y ahora entonces nosotros haríamos lo que yo estoy haciendo acá. Coloco una masa, ¿cierto? Dejo que ella descienda. Cuando ya esté en el equilibrio, cuando se encuentre en el equilibrio, entonces yo puedo medir X. ¿X qué va a ser? X va a ser la distancia que entre la posición de equilibrio y este punto donde ella se detuvo. Este sería el X. Entonces es una distancia en metros, si estamos utilizando el sistema internacional. Y esta F sería el peso, ¿cierto? Porque ya el objeto se equilibró. Nosotros tendríamos la masa aquí. Entonces tendríamos el peso hacia abajo, ya está siendo equilibrado con la fuerza de restitución del resorte, y el peso, que sería la fuerza, en este caso es el producto de la masa por la gravedad. Entonces la fuerza, que sería el peso, quedaría igual a K por X, y nosotros desde acá podríamos despejar la gravedad, que sería K por X sobre M. Voy a hacer un análisis de unidades. Entonces a nosotros nos quedaría acá la constante, que sería Newton sobre metro, por el X, que sería metros. Todo esto dividido a la masa queda en kilogramos. Metro con metro se cancela. Nos iría a nosotros a quedar kilogramo metro segundo cuadrado dividido kilogramo. Si cancelamos kilogramos, fíjese que nos da metro por segundo cuadrado. Y esta sería la cuarta forma para nosotros poder calcular el valor de la gravedad. Muy bien. Bueno, y la quinta forma para poder hallar el valor de la gravedad es la siguiente. Nosotros utilizar un programa que se llama Tracker. Entonces, en el Tracker, nosotros lo que hacemos es cargar el video. Nosotros cargaríamos el video de una partícula cayendo. En este caso, aquí yo ya tengo montado todo el programa. Entonces, veo la partícula caer, ¿cierto? Además de eso, señalo una vara de calibración. El programa creó la masa puntual para que rastree la partícula desde el punto donde está cayendo, y desde el punto donde está cayendo entonces nosotros podemos ver el seguimiento que tenemos de la partícula. Ella la rastrea aquí, y nosotros en estos momentos entonces
Al tener los puntos seguidos, fíjese que nosotros podemos aquí mirar en esta parte varias variables. Nosotros podemos, por decir algo, cambiar y darle la opción de que nos muestre a nosotros en los datos la velocidad. Nosotros podemos cuadrar cualquier dato que nosotros queramos, que esto nos lo permite a nosotros el tracker aquí en datos. Es decir, nosotros aquí podemos calcular los datos, las gráficas, nosotros podemos coger estos valores y ella nos va a mostrar a nosotros todas las variables que nosotros tenemos. Es un programa para poder hacerlo. Simplemente lo que tenemos que saber es cuántos cuadros por segundo tenemos nosotros en el video, ¿cierto? Para poder sincronizarlo, crear la partícula que la rastree, y además de eso entonces nosotros haríamos ahora lo siguiente. Este gráfico de acá de altura contra tiempo, yo puedo hacer esto, yo puedo pararme sobre ella y decirle que me lo analice de la siguiente forma. Vamos a aumentar aquí pues no el zoom, sino lo que vamos a hacer nosotros es que vamos a hacer un análisis de esos datos. La parte que tomé allá del gráfico, o sea, la partícula al caer, permítanme un momento, acá lo volvemos a ver, miren, cuadramos el video para que simplemente nos rastree la partícula. Esto lo tenemos que hacer, cuadré los ejes, debo de orientarlos, es una forma que tengo que hacer en el programa, tener la vara de calibración para que sepa ella, el programa distinga los valores reales, los cuadros por segundo, y ya nosotros seleccionamos qué datos queremos nosotros analizar, ¿cierto? Si queremos analizar entonces velocidades, si nosotros queremos analizar las aceleraciones, y ya pues yo aquí lo que tengo es un gráfico de Y contra T. Este es el que me interesa. En ese gráfico de Y contra T, que fue lo que acabé de hacer aquí, entonces lo amplié. Al ampliarlo, yo puedo decirle aquí que me ajuste este sector a una línea exponencial, a una gaussiana. Me interesa es una parábola. En la parábola, ¿por qué me interesa la parábola a mí? Me interesa es por lo siguiente. Recuerden que nosotros acá tendríamos que, vamos a mirar aquí ahora el quinto método. Entonces en el quinto método estoy utilizando esta fórmula. Y es igual a la velocidad inicial por y, bueno, más o menos un medio de la gravedad por t cuadrado, ¿cierto? Entonces a mí me interesa que sea velocidad inicial y por t más un medio de la gravedad por tiempo cuadrado. Esta es la ecuación de desplazamiento en la altura en función del tiempo. Entonces me interesa que sea parabólica. De esta manera el programa me puede entregar a mí, veamos otra vez el programa, me puede entregar a mí los coeficientes cuando él me ajusta la curva. Resulta que él al ajustarme me está dando esos parámetros. La forma es AT2 más BT más C. Entonces a mí me interesa este término que aparece aquí como A. El término que está apareciendo como A es el término menos 5.27. Entonces, en este caso, lo que está haciendo es lo siguiente, está diciendo que Y es igual a T2 más un BT más un C. Entonces, con el término A, que me está dando a mí aquí 5.2 por E a la 0, esto os daría 1, ¿cierto? Miren que eso me lo está mostrando él acá, me está mostrando ese valor, menos 5.27 por E a la 0, cuadrémoslo como está dando menos 5.27 aproximadamente por E a la 0, es decir que me está dando menos 5.27 por 1. Este valor es el que yo comparo con este coeficiente acá, es decir, con un medio de G. Si yo paso este 2 para el otro lado, entonces la gravedad iría a quedar igual, entonces simplemente sería multiplicar, si tomo el signo menos acá, entonces menos por menos me da más y tendría el valor de la gravedad y me da 5.27 por 2, me iría a dar 10.54. Las unidades 10.54 metros por segundo cuadrado. Si ajustamos bien los valores, si tomamos bien el video, nosotros y ajustamos bien estas escalas, ¿cierto? Estas escalas de acá, podemos obtener un valor mucho más preciso. Entonces con el tracker nosotros podemos también calcular el valor de la gravedad y simplemente con un video, como lo estoy mostrando acá, la partícula cayendo cerca al campo gravitacional terrestre. Bien, jóvenes, entonces les he explicado aquí 5 formas de cómo hallar el valor de la gravedad cerca a la superficie terrestre y espero que el video sea de su utilidad. Les deseo un feliz día.